psicoanálisis para mí son dos, tal vez tres elementos fundamentales. Podría describirlo desde dos o tres aristas. Incluso Freud ya lo hacía de esa forma, ¿no? Pero el psicoanálisis fundamentalmente es un modo de entender. Es una forma de aproximarnos a la mente y al sufrimiento humano, comprenderlo. Tal vez o voy a hablar mucho de sufrimiento, ¿no? Pero eh, este patos, que es lo que dirige de alguna u otra forma a una persona a buscar ayuda, pero es una forma de entender, incluso el mundo, más que la mente humana, al mundo en general. Y de esa manera, como el segundo punto, es nos ofrece una manera de entender, de, de acercarnos a nosotros mismos. Creo que el psicoanálisis, quizás como por los prejuicios de los que ha sido víctima en distintas épocas y que va a seguir siéndolo de muchas maneras, eh, suele verse como un arte o como una ciencia o como algo muy esotérico, pero realmente es una forma de ofrecer ayuda y comprensión a cada quien. Y finalmente, yo creo que el psicoanálisis solamente, de hecho creo que es la fundamental, es un modo de relacionarse. Muchas personas creen que quizás vamos a entrar en conflicto ya entre dimensiones y tipos de psicólogos, ¿no? Que un psicólogo puede ser mejor que otro o su técnica, y yo creo que eso no, la verdad, no es tan importante. Creo que el psicoanálisis es un modo de relacionarnos, es un modo de establecer una relación con alguien. Entonces, para mí, en términos macro, creo que el psicoanálisis es un modo de establecer una relación con un otro, que nos va a permitir comprenderla y al mismo tiempo buscar una salida o buscar la mejor salida posible. Para mí, eso es el psicoanálisis. Podría decirte que es una técnica de curación y de comprensión, sí, pero más que técnica es una forma de vivir. Para mí eso es lo fundamental del psicoanálisis. Cuando te refieres a una forma de vivir, ¿lo dices desde tu filosofía de vida, o sea, en el día a día, o netamente en el ámbito terapéutico? En el ámbito terapéutico, Ok. porque el asunto de la terapia o del análisis como tal, eh, para un paciente, la terapia nunca va a terminar. Entonces aquí nos asustamos porque entonces pensamos que, bueno, son tratamientos largos, lo cual es cierto. Pero es que incluso después de haber concluido el tratamiento, ya en esta persona queda un modo de vivir a partir de su análisis. Queda una forma de ver el mundo en función de lo que él haya trabajado en su propia terapia. Entonces, por eso creo que es una manera de vivir para mí como terapeuta y para el paciente. Sí, sin duda. En mi caso, por ejemplo, que en este momento no estamos trabajando, no estoy haciendo terapia contigo, este, pero uno no lo entiende sino hasta que lo vive. Y todavía en este momento, a pesar de que nosotros suspendimos hace ya unos cuantos meses la terapia, Sí, aún yo sigo evocando momentos de la terapia, aún sigo analizando ciertas situaciones que tal vez en ese momento no las entendía y que cuando van sucediendo situaciones particulares de mi vida, yo empiezo a comprenderlas y empiezo a verlas de otra manera. Eh, es inexplicable para el que no lo vive, pero para uno que ha ido a terapia, uno dice, wow. Y ahí es donde empieza el decir, esto es una cosa de otro mundo, esto tiene un componente muy místico, pareciera, pero así funciona la mente, así funciona el inconsciente. Entonces, bueno,
Así es. Muy cierto lo que dices, totalmente. ¿Quieres agregar algo más en relación a esto? No, podría decir que la vida cambia. El asunto de una terapia psicoanalítica o de un análisis como tal es que la vida cambia. La forma de ver el mundo va a cambiar y eso se queda con esa persona siempre. Podría ponerme un poquito romántico, es como que el terapeuta sigue viviendo en el paciente. Así la terapia no haya culminado, o se haya interrumpido, o se haya cerrado. Eso va a quedar. Eso quedó en algún lugar guardado y sigue funcionando por sí solo. Por eso es que digo que el psicoanálisis es un modo de vida. Mira, en términos generales es muy complejo, ¿no? Porque además es un mundo muy grande y es un mundo eh, que se va actualizando muy rápidamente. Te voy a poner hasta algunos ejemplos ahora, ¿no? Pero a mí me gusta hablar de ética y de moral, y me gusta como diferenciarlas, ¿no? Pero eh, voy a arrancar desde ahí, ¿no? Yo entiendo siempre enredando las cosas, ¿no? Pero moral es cuando yo me preocupo por lo que los demás van a pensar de mí. O sea, si hoy fuese un día caluroso, yo, bueno, quisiera hacer esta entrevista sin camisa, pero me va a dar pena que, oye, tu grupo y tú me van a ver sin camisa o qué sé yo, oye, no, que eso, que va a pensar la gente de mí. En cambio, ética es la preocupación que yo voy a tener por ti, no por lo que tú vayas a pensar de mí, sino mi compromiso por ti, por el otro. Entonces, cuando hablamos de la ética en el ejercicio de la psicología, es bastante complejo porque aunque existe un código de ética y pueden existir normativas como para intentar estandarizarla, va a ser un ejercicio individual, va a ser una cuestión de la que cada uno de nosotros nos va a hacer eh, el llamado y tendremos que hacernos responsables de ella. Complejo, ¿no? Sobre todo que, bueno, fíjate, en este momento tú estás grabando esta, esta entrevista, ¿no? Si fuese una sesión eh, de psicoterapia, bueno, pues yo no sabía que se podía grabar. Tú debes estar haciendo algo para poder grabar la sesión desde WhatsApp. Pero, por ejemplo, si fuese una llamada telefónica, hay forma de grabarla, ¿no? Quizás más sencilla, Y aquí aunque tú podríamos podrías hablar de escucharla. ética, porque mi compromiso es informarte de que yo estoy grabando esto con un fin académico. Porque tú tienes que advertirme a mí que lo que yo diga aquí va a ser expuesto en otro espacio. Pero cuando uno está en un consultorio o haciendo, porque bueno, ahora los consultorios son complicados por el tema pandemia, ¿no? Pero cuando estamos en la intimidad de un tratamiento psicoterapéutico o psicoanalítico, lo que ocurre ahí es muy íntimo. Y antes a nosotros nos bastaba con cuidarnos de proteger la identidad y la intimidad del paciente. Pero ahora nosotros también podemos vernos expuestos. Entonces yo no sé si uno de mis pacientes puede grabar la sesión y utilizar esa sesión ni siquiera para algo malo, sino hasta puede ser con un fin de ayuda a un amigo que esté pasando por una situación similar o algún familiar, pero entonces nuestro ejercicio queda muy expuesto, puede quedar abierto y puede existir un malentendido porque, eh, bueno, los pacientes así o los pacientes asados, pues tienen que hacer esto. Y esa fue una receta que surgió porque para una persona en específica, esa es su realidad, esa es su verdad. Entonces, eso va a ser un compromiso ético porque estamos mintiendo, aunque yo no lo sepa, ¿no? Si tú utilizas esta reunión para decir que esto es así y no para decir que el psicoanálisis para mí es así, esa es mi verdad, pero no podemos generalizarlo. Quizás podríamos aproximarnos a cómo sería en términos generales, pero probablemente también hay otros elementos que son los más frecuentes, ¿no? Qué tan expuesto o qué tan arriesgado es nuestro ejercicio. Yo creo que nuestro trabajo es muy difícil
independientemente de las posturas en las que estemos, modelos teóricos en los que nos basemos, el compromiso ético es ayudar al paciente por los recursos que sea, de las maneras que sea posible, en el que el paciente no corra riesgo y en el que uno como terapeuta sepa qué hacer. Yo debo confesarlo, muchas veces yo he tenido que acudir a, a técnicas, a recursos conductuales. Y para mí eso no es, no, es algo, si hace falta lo hago, pero lo hago porque siento, percibo o identifico que es lo necesario para mi paciente o para la dinámica que mi paciente está atravesando. También está el otro rollo de la intrusión en el ejercicio de la psicología, ¿no? Y ahora vemos distintas áreas en las que se ponen en práctica algunas cosas que sí, tal vez salen derivadas del psicoanálisis, incluso de otras áreas de la psicología, pero no en psicoanálisis. Creo que aquí lo más difícil es entender una cosa es el psicoanálisis y otra cosa es que nosotros utilicemos técnicas de psicoanálisis. Yo puedo utilizar técnicas conductuales con niños sobre todo, o con pacientes con, qué sé yo, trastornos de la conducta alimentaria, personas que estén atravesando conflictos con adicciones, pero eso no me hace a mí conductista. Yo puedo hablar del inconsciente y eso no necesariamente me va a hacer a mí psicoanalista. Entonces creo que ese es el punto importante acá. Que bueno, si yo soy coaching, pues soy coaching. Y eso es lo que soy y eso es lo que yo voy a aplicar, pero no pretender a partir de eso decir que hago cosas como psicoanálisis o hago cosas como psicólogo conductuales o algo por el estilo. Eso creo que va muy en contra de la ética del ejercicio, sea cual sea. Y el otro, bueno, esto lo voy a sacar un poco más de medicina, ¿no? Pero creo que nosotros no somos ajenos. De hecho, la psicología, le guste o no, se desprende en algún momento de la medicina y comienza a construir su propio camino, pero utilizamos muchos modelos y muchos recursos que siguen siendo médicos para establecer una teoría, la iatrogenia, hacerle daño al otro. Creo que es algo fundamental para tener siempre en mente. Nosotros no sabemos con lo que decimos o con lo que hacemos hasta dónde le podríamos hacer daño a la otra persona. Yo creo que ese es el compromiso ético clave en toda esta situación, independientemente de nuestras posturas teóricas. Podemos hacer daño queriendo, lo cual es grave, y aquí, bueno, creo que escapará. Eso sería una entrevista aparte, ¿no? Porque hacer daño a otro a sabiendas de eso, bueno, habla de muchos conflictos que el mismo terapeuta no tiene nada resueltos ni nada claro, pero también puede ser algo accidental. Y entonces aquí es donde rescataría, bueno, voy a quitar la palabra accidental y voy a decir inconsciente, ¿no? Desde mi punto de vista teórico. Y bueno, si uno no se da cuenta que está haciendo daño, lo que va a rescatar esta situación es la relación. Es la relación que pueda existir entre esa dupla. Digo dupla, ¿no? Pero puede ser una pareja, o puede ser una familia, porque también atendemos familias o atendemos parejas. Entonces, la relación es lo que nos va a indicar hasta dónde podríamos estar haciendo daño o no. Pero siempre es algo para tener presente. Es admitir que no puedo. Si yo como terapeuta no puedo atender a un paciente porque no, uno puede ir a análisis, puedo tener 15, 20, 30 años de análisis y eso no quiere decir que yo voy a estar libre de conflictos. En zona franca, sí, o sea, aquí no hay impuestos, aquí yo no sufro, yo no me veo afectado. Si en algún momento Sí. uno siente que no puede con un paciente, nos quedan dos opciones. Saber qué Pedimos ayuda necesita. a un supervisor, nos conectamos con un supervisor para atender esta dificultad que estoy teniendo con este paciente, o no me hago a un lado y debo, horrible, ¿no? Un proceso complicado, sobre todo si el tratamiento ya venía en curso, pero es mejor porque voy a proteger al paciente. Entonces, mejor no te atiendo porque creo que es lo más adecuado para ti. Vas a sufrir,
pero creo que no estoy preparado para ello. Entonces, eso es ética, a mi favor. Bien. Paréntesis teórico. Freud habló de esto en 1900 y tanto, ¿no? Um, Incluso, bueno, él lo decía poéticamente, como muchas de sus obras, pero un poquito chocante. Él decía que el oro era el psicoanálisis y la psicoterapia era el cobre. ¿Okay? La aproximación psicodinámica se cree que hay un inconsciente. Eso es fundamental. Existe un inconsciente. Existen instancias psíquicas. Yo, super yo, lo consciente, lo inconsciente. Existen los mecanismos de defensa que se plantean desde el psicoanálisis. Partiendo de esa línea, pues, que sería lo que uno realizaría al egresar de la mención clínica dinámica, ¿no? Se crea un inconsciente y se va a trabajar con los pacientes. ¿En qué lo diferenciamos del psicoanálisis? Vamos a hacer una diferencia sutil, pero importantísima, porque lo que caracteriza el psicoanálisis es la interpretación y el uso de la transferencia. Esos son conceptos que bueno, uno ve, uno percibe y los va experimentando a lo largo de su formación. Transferencia es lo que el paciente llega a sentir por el terapeuta, y eso tiene una contrapartida que lo llamamos contratransferencia, que es lo que uno siente como paciente. Y la interpretación, que es la búsqueda de una, o la aproximación de una verdad, de los fenómenos que ocurran dentro de la sesión. En la psicoterapia psicodinámica, la interpretación puede estar presente, pero tiene un alcance más cortito, porque esa interpretación va al yo, va a los elementos más conscientes, porque el yo no es del todo consciente, pero va a unos elementos muy puntuales de la, o digamos, más cercanos de la cotidianidad y de la realidad externa del paciente. En cambio, en psicoanálisis la interpretación es más profunda y va directamente al inconsciente. Son esas cosas, así como hablábamos hace un rato, ¿no? Que pasaron y meses después uno dice, ok, ya entendí. Algo quedó ahí y de repente en este momento pudo hacerse consciente. Es lo que dice el psicoanálisis. Hacer consciente lo inconsciente. Es darnos cuenta de lo que antes no sabíamos. Probablemente porque nos dolía o porque no, así como dice el meme, ¿no? No estábamos preparados para esa conversación todavía. Y ahora sí. Ahora, en la psicoterapia psicodinámica se utilizan prácticamente todos los recursos de psicoanálisis. Solo que, bueno, en un tratamiento quizás como, yo no quiero entrar mucho en teoría, pero siempre sujetándonos de la realidad. Estamos paseando en el inconsciente, pero seguimos aferrados a un elemento de realidad en el que no nos vamos a perder en el mundo del inconsciente. En el psicoanálisis nos perdemos y nos metemos de lleno en la locura, en el caos. Esa es la diferencia. El psicoanálisis lo permite, en la psicoterapia psicodinámica no deberíamos hacerlo. No deberíamos. Lo voy a definir un poquito teóricamente, porque sí, pero no. A ver, ello, yo y super yo. O sea, lo más inconsciente, el tanque de gasolina de un carro sería el ello, lo que nos da vida, lo que nos impulsa, pero yo no sé qué está pasando ahí. El motor sería como que, digamos, tanto esa relación que existe entre el motor y el conductor es el yo, ¿no? Porque funcionan juntos. Pero el yo tiene un poquito de ello porque recibe la gasolina y hay cosas que pasan en el mundo que yo no sé qué ocurre, pero que es lo que genera el movimiento. Pero todo eso va dirigido con el que lo maneja, que es la parte más consciente, ¿no? Pero nadie cuando está manejando va, ok, ahora presiono el acelerador un poquito más, ok, luz de cruce porque voy a la izquierda. No, uno maneja. O sea, en el fondo hay un elemento también que se va haciendo automático. Por lo tanto,
en algún momento va a ser inconsciente. Pero la psicoterapia psicodinámica va enfocada al yo, es decir, a la Ok. persona, a la parte más consciente de la persona, que es mentira porque tiene elementos inconscientes, pero nos va, ese es el asidero, yo me agarro de ahí. Ahora, el psicoanálisis no tiene, lo puede hacer, claro, y lo hacemos, pero no necesariamente tiene que hacerlo desde ahí, sino que puede trabajar con los aspectos inconscientes más profundos de la persona, en esa parte libre, en esa parte abierta. Eh, por ejemplo, yo podría hablar con un paciente en una sesión psicoanalítica de su experiencia fetal. Vamos a hablar. Pero hay estudios ya hay estudios que dan la concretud de la psique fetal, pero este paciente obviamente no recuerda eso, pero sí hay una experiencia, ¿no? Porque yo nací por cesárea, 7 mesino, estuve complicado, él no se acuerda de eso, pero eso va determinando elementos de aproximarse ahí yo. Entonces, viene la parte cliché, ¿no? Que eso tiene que ver porque tú naciste y tu mamá no te amamantó, entonces, no, bueno, es un poquito rebuscado, ¿no? Pero ciertamente, más elementos no tenemos ni siquiera por qué saber. A un elemento consciente. Si yo te interpreto algo como psicoterapeuta psicodinámico, claro, por eso ahí está. En cambio, en el psicoanálisis, no sé de qué estamos hablando, pero sí, sí, es lo que llamamos después insight, ¿no? Pero no hay un asidero, no necesariamente lo vamos a poder llevar a algo que recordemos o algo que sepamos, al menos en las primeras etapas. En el psicoanálisis se construye. No lo recuerdo, lo inventamos. Inventamos una propia verdad, porque aquí buscamos una verdad y en la psicoterapia psicodinámica probablemente nos aproximamos más a la realidad, lo que podemos hacer. Son las mismas, solamente es el uso, solamente es la intensidad y la frecuencia del uso. Para nosotros, tanto como psicoterapeuta, yo soy psicoterapeuta psicodinámico y soy psicoanalista, o sea, va a depender del paciente, no de mí. Yo no le puedo aplicar psicoanálisis a todo el mundo. Viene alguien y yo me quedo en psicoterapia o me quedo en psicoanálisis. O a lo mejor vamos fluctuando y en algún momento esta psicoterapia se transforma en un análisis. Pero para nosotros hay elementos fundamentales. El primero de ellos es el encuadre, el setting de trabajo, que no es solamente el consultorio. Ahora estamos en pandemia, ¿no? Entonces, yo estoy en un lugar de mi casa que me resisto a llamar el consultorio. Es mi lugar de estudio, es mi biblioteca. Entonces, mi pocotón de libros, mi cosa, y ahora tengo este cuadro, la fotografía que voy a presentar al paciente, ¿no? Pero no es mi consultorio. Um, pero bueno, hay muebles, hay un diván para análisis, psicoterapia no usa diván. Pero esto viene cambiando porque el psicoanálisis sigue vivo. Incluso ahora hablamos, ¿realmente el diván es necesario para un análisis? Lo dejo interrogado. Yo creo que no. El diván es solamente un artilugio, pero no define el psicoanálisis. Um, Usamos la misma hora, el mismo día, tener citas, garantizar un espacio, la seguridad y la estabilidad del mismo. Eso es lo que nosotros llamamos un encuadre. Pero también existe un encuadre interno del terapeuta y el encuadre externo. Ahí lo diferenciamos. El externo es ese que te dije. Tú me vas a tocar el timbre a cierta hora, yo te recibo, misma hora, mismo canal, los muebles, el calor, el frío, la luz. Pero también hay un encuadre interno que es el del terapeuta y es el del saber lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y cómo necesita hacerlo y cuál es el abanico de posibilidades y de opciones con las que él se va a apoyar. Técnicas no existen, yo te las podría describir como teóricamente, ¿no? Pero la técnica fundamental que es muy poco nombrada
en los libros, de hecho, o muy poco trabajada, porque las que siempre hablamos son las verbales. El terapeuta habla, va a interpretar, va a clarificar, va a parafrasear, va a decir algo. A veces estamos muy pendientes de lo que el terapeuta va a decir y creemos que eso es lo que va a curar. No es así. Curiosamente es la escucha. Poco se habla de la escucha. Es el quedarse callado. Es el escuchar, otra vez, hay diferencias, ¿no? Es el quedarse callado y escuchar lo que el otro me tiene que decir. Ese es uno de los recursos importantes, o creo que yo que es el fundamental de cualquier tipo de terapia. Lo que conocemos Hace algún como una tiempo escucha activa. son variantes. A mí no me gusta llamarla escucha activa, porque ahí sí choca, por ejemplo, con el psicoanálisis, porque para nosotros una de las cosas más importantes es la atención flotante. En psicoanálisis yo le pido a mi paciente que asocie libremente, es decir, que llegue sin tener idea de qué va a hablar. Así llegué yo, ¿no? Yo te decía, hay un guión, pues yo quiero saber cuánto tiempo hablo, no hablo, qué digo. No, Marco, no hay guión. Bueno, pero sí hay, pero tranquilo. Entonces, agárrate. Yo me suelto y empiezo a hablar, lo que me va viniendo a la cabeza lo suelto. Estoy en asociación libre, me lo puedo permitir. Pero cuando estoy del otro lado, yo estoy en una cosa que se llama atención flotante. Entonces, la escucha activa choca un poquito, porque yo estoy escuchando en silencio la escucha activa, pero estoy pendiente de lo que está ocurriendo. Buscando, estoy como olfateando, tratando de percibir algún elemento. Nosotros no usamos eso, usamos algo que es completamente incomprendido. Ciertamente va a ser una escucha activa, pero nosotros le ponemos un nombre de atención flotante. Entonces la gente cree que uno se queda dormido, ¿sabes? Uno está ahí y que no le estás prestando atención. Pero no Y es. es verdad, pero no es así tampoco. Porque no le estás prestando atención a algo en específico. Tú lo estás escuchando todo, pero a la vez a nada. Porque si el paciente dice, no, tengo un problema, problema. Ah, y no está pendiente del problema para descubrir el problema. No, es estar tranquilo. Ah, ya me acordé del otro chisme que te iba a comentar y se me había pasado. Um, y yo me pierdo en el discurso y estoy escuchando y de repente, ¿con quién está hablando de esto? No Sí, entiendo, pero ¿por sí, qué me dice esto? Ya va, pero no me había dicho otra cosa. Y sigo escuchando y entonces estoy como lidiando con lo que viene de afuera, pero con lo que me está generando a mí también. Porque uno siente lo que el paciente le está diciendo. Entonces, en cierta forma es una escucha activa, pero porque nosotros intentamos sentirlo. Después de sentirlo, yo debo procesarlo, porque yo, oye, lo que tú me estás diciendo me molesta mucho. No, pero sí me molestó. ¿Por qué me molestó eso a mí? Y entonces empiezo yo también a hacer terapia de mí mismo. ¿Por qué lo que me está preguntando Ginela me molesta? Ah, claro, porque me hizo recordar un profesor o algo o esto. Ah, ok, pero eso no tiene que ver con esto. O sí, o sea, y de repente ocurre algo, a mí me gusta llamarlo quimera, ¿no? Es una comunicación inconsciente-inconsciente que genera un producto y de repente yo creo entender algo, creo que entendí algo y se lo devuelvo a mi paciente. Oye, ¿no será esto? A veces hasta lo pregunto, o no entiendo, pero tú no te has puesto a pensar que esto es como molesto. Yo me molesté, ¿no? Mira como te estoy admitiendo que, oye, ¿a ti no te parece que esto es como molesto? Sí, ahora que y a lo mejor esta persona nunca se había enterado que estaba molesto. Es un ejemplo muy romántico, ¿no? Um, pero creo que el punto fundamental de nosotros es la escucha, en ambos casos. Lo que pasa es que en la psicoterapia sigo agarrado del tubito del metro, ¿no? En la psicodinámica yo estoy escuchando y no me permito irme muy lejos. En el psicoanálisis yo me fui, yo no sé a dónde llego, es soltarse. Yo a veces presento el análisis, la terapia, como un cuento de Disney. Nos metemos en un bosque y no sabemos qué va a pasar. Yo no sé qué va a ocurrir ahí. Nos vamos a perder. Lo que te ofrezco es que nos vamos a perder juntos. Eso es lo que yo hago. Nos perdemos juntos, yo me pierdo contigo. ¿Algún día saldremos? Sí. ¿Cómo? No lo sé. Espero que no salgamos tan lastimados. Ni tú ni yo. Es lo que vamos a hacer. Pero en la psicoterapia psicodinámica yo necesito tener un objetivo un poquito más claro. Ah,
Esta misma persona que superviso en algún momento me decía, cada vez que voy al paciente me asusto y yo creo que algo me está pasando. Sí, bueno, algo te está pasando. Probablemente tienes que ir a terapia y llevar estos puntos y tal. Pero yo también le decía, y es que tú crees que yo no me asusto. Cada vez que un paciente toca mi timbre, tiempos aquellos en el consultorio, o me llama o me manda un mensaje, te voy a llamar, en ese momento yo me asusto, porque el único que sabe de qué va a hablar es el paciente. Yo no sé, yo me siento aquí. Te puedo mandar una foto si la quieres usar, pero yo tengo el Ávila inmenso aquí y hay una cascadita, entonces yo, hola, fulanito, fulanito. Entonces, yo no sé qué me vas a traer. Sí. En ese momento yo me asusto, yo necesito dejarme inundar por el discurso de mi paciente y después volver. Entonces, no es que no nos vamos a asustar. El día que yo le decía a él, el día que ya tú no te asustes con tu paciente, Mm, estarás haciendo lo que quieres hacer, estaremos haciéndolo bien, porque tenemos que tener miedo. Viene alguien que nos presenta su ciclo, su mariposa. Y, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? No sé, ni idea. No podemos entenderlo. A veces uno entiende mucho tiempo después. Pasa, tú lo describías hace un rato. A nosotros también nos pasa. Este, pero después de esta escucha, es fundamental, otra cosa aquí. Nosotros, una vez, un paciente, ¿no? Usted cobra muy caro. La verdad, yo no cobro caro. Debo admitir que muchos de mis pacientes los hago sufrir porque yo les digo, pon tú el honorario. Según la calidad, y ay, pobrecito, los hago sufrir mucho, lo sé, pero si yo quiero ayudar a esa persona, sé que puedo hacerlo, yo me comprometo con él y ya está, listo. Ese es el tratamiento. Yo siempre insisto que el costo más alto de la terapia es el compromiso. Es venir, así no quieras, es que me vas a odiar, es que me vas a amar. Eso es lo más costoso. Como también es costoso vivir enfermo, vivir sufriendo. Pero económicamente hablando, esta persona se refería a eso. Y entonces yo le decía, bueno, es que tú me estás pagando para escuchar lo que no quieres decir. Y también me estás pagando para escuchar lo que nadie quiere escuchar. Ese es nuestro trabajo. Nadie quiere escuchar el sufrimiento ajeno. Ni nadie quiere hablar de eso. Por eso es que esto es costoso. De múltiples formas, pero económicamente también por eso. Um, por cierto, el dinero también forma parte del encuadre, ¿no? ¿Cuánto te pago? ¿Cuándo te pago? ¿Cómo te pago? Y eso da espacio para muchas cosas. Por cierto, el encuadre, para ponerlo en términos llanos, es tener un área libre, es como un laboratorio, que todo lo que ocurra aquí yo lo puedo interpretar desde la realidad inconsciente. Porque si yo tengo música y estamos escuchando música, ¿sabes que eso me hizo acordar que yo conocí a este cantante? Eso no es terapia. Yo necesito estar como en blanco para que la persona pueda, es mentira, ¿no? Porque este tipo tiene la pared amarilla, porque tiene esto, porque cuando se mueve la silla suena. Siempre va a haber, nunca va a ser puro, pero se trata de que sea lo más limpio posible. Después de la escucha, yo creo que estos son comunes, pero ya voy mostrando como las ciertas diferencias aquí y acá. La interpretación y la transferencia son los recursos que más se utilizan en el psicoanálisis. En la psicoterapia psicodinámica, la transferencia, eso que el paciente siente por nosotros, no lo interpretamos, lo dejamos ahí, para no irnos como muy a profundidad, a menos que lo que el paciente esté sintiendo por nosotros sea rabia, sea mucha agresividad y mucha hostilidad. Tenemos que resolver eso porque se puede interrumpir el tratamiento. Solamente ahí la transferencia existe, pero no se toca, se deja ahí. En el análisis, todo el tema es transferencial. Todo el conjunto de la dinámica de sentimientos que van a existir en esa relación es lo que se va a trabajar fundamentalmente. Las experiencias infantiles, esto que hablaba Freud, del desarrollo psicosexual del ser humano, está presente tanto en el elemento psicodinámico como en el psicoanálisis. Como te digo, psicoanálisis es la base y la psicoterapia psicodinámica está aquí, es un pedacito de todo esto. La usa también. Y bueno, confrontación, clarificación, parafraseo,
la interpretación. No quiere decir que en la psicoterapia no interpretemos, pero la interpretación va al yo. O sea, va, tú, Ginela, estás aquí hablándome de esto porque esto y esto y esto. Esa es la interpretación. No tomemos eso como una receta, ¿no? Pero como un modelo. En cambio, el psicoanálisis es, yo te puedo decir lo mismo, pero hay una parte de ti que taca, 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 taca. ¿Cuál parte de mí? No es al yo completo, sino a aspectos, pedacitos, objetos que uno está intentando reunir y fortalecer al yo. Pero es más abierto que la psicoterapia. Y también, otra muy específica, la frecuencia. Una psicoterapia psicodinámica puede verse desde una vez a la semana, 2 veces a la semana, 5 veces a la semana. Y el análisis no funciona con una vez a la semana o con 2 veces a la semana, al menos 3 veces por semana. Porque necesitamos que se muevan más los sentimientos entre el paciente y el análisis. El uso del diván o no el uso del diván. Si estás en diván, es análisis. Sí, pero no necesariamente. También podría no utilizarse, estar cara a cara y sigue siendo un análisis, sino de sexualidad. Eso viene cambiando. Desde entonces ha cambiado muchísimo, aunque termina siempre conservando la esencia del psicoanálisis que conocemos de la cambios, millones, múltiples, y todos van a depender no solamente de las propuestas teóricas que cada uno de los psicoanalistas quiere a su ejercicio, sino también a las realidades. En 1900, Freud fue el primer psicoanalista y además él se analizó a sí mismo. Nadie lo podía analizar, obvio. Pero cuando empieza a fundarse la escuela, él dice, todos tienen que pasar un análisis. Y se analizaban. Y era muy sencillo, ¿sabes? Yo me iba de aquí a... sencillo. Salía de aquí de Venezuela, me iba a Viena, me quedaba mis vacaciones de agosto, septiembre, en la casa de Freud, porque yo ya era psicólogo, yo era especialista en muchas áreas, de psiquiatra o qué sé yo, me quedaba en las vacaciones con Freud y teníamos terapia. Nos íbamos a caminar, nos íbamos a un parque, yo iba contando de mi vida y él me iba y un mes después me decía, listo, ya estás analizado. Una maravilla. Pero por cierto, nos veíamos todos los días. Freud atendía a sus pacientes 6 veces a la semana. Los sábados también trabajaba. Entonces, ese es como el cuento, ¿no? Ahora no, ahora un análisis puede durar 10, 20, 30 años, y tal vez nunca termine. Eso es un cambio. También incluso en la formación, en la manera de estudiarlo, ¿no? Aunque, por ejemplo, los cursos de formación analítica, las clases son los miércoles. Esto es algo romántico. ¿Por qué? Porque era el club de los miércoles de Freud. Todos los miércoles Freud se reunía con 4 pelagatos a hablar de psicoanálisis. Entonces ahora las clases de psicoanálisis siguen siendo los miércoles, pero bueno, no lo hacemos de 8 a 11 de la noche como lo hacía Viena, que después uno se iba a caminar, Freud en Viena, y a las 11 de la noche nos íbamos caminando a la casa. No, ya no podemos hacer eso, ¿no? Claro. Aunque hace nada, en Venezuela las clases de psicoanálisis terminaban a las 10 de la noche. Hace no mucho aquí en Venezuela, ¿ok? Mira los cambios, ¿no? Tanto en la formación como en el ejercicio. Las posturas teóricas, incluso ahora hay una cosa que está en auge, que se llama neuropsicoanálisis. Y entonces estamos haciendo resonancias funcionales y tomografías funcionales a áreas del cerebro, incluso durante una sesión analítica. Y ya se están aproximando, están buscando, yo espero que no lo consigan, por cierto, que sea como la mariposa, ¿no? Pero están buscando dónde está el inconsciente. Para decir, el inconsciente está ubicado entre la amígdala con... Yo espero que no lo logren nunca, pero bueno, es como esta necesidad de podernos agarrar y también de hacernos cientes, como de hacernos cientes. Sí. Hay una profesora que recuerdo, y probablemente muchos de los que vayan a escuchar esto la recuerden, que decía, bueno, psicología general 1, y en el momento que llegábamos al psicoanálisis, bueno, llegó el momento de los caracoles. Vamos a empezar a leer caracoles así, busquemos el tabaco, estoy seguro que nos sigue diciendo.
porque es complicado. O sea, no Sí, podemos sí, decir, sí. no, el inconsciente se encuentra ubicado aquí y entonces, no, pero existe. Es como es una tautología. ¿Existe? Sí. ¿Y por qué lo sabes? Porque yo lo sé. ¿Pero tú lo has visto? No, pero sé que existe. O sea, y todos lo sabemos, solo que es la incertidumbre de vivir en eso, de que está pero no está. Eh, los pacientes han cambiado. Freud atendía, pobrecito, ¿no? Freud y Breuer, que poco se habla de él, pero Breuer fue el que atendió a la primera paciente psicoanalítica, sin saberlo. Y Freud fue el que le dijo, chamo, eso está buenísimo, vamos a escribirlo. Y él no lo quiso escribir, sino muchos años después. Y Freud, yo también te apoyo, presento a otros que atendí. Pero Breuer fue el que descubre esto, no se quiso dar cuenta, no se quiso, hubo un cuento ahí, un chisme, que si da tiempo como anécdota lo cuento, pero eh, atendían a una población, así comenzamos. ¿Cuál es tu población? Entonces, ellos se metieron a las chatarreras humanas, las histéricas. Mira la connotación peyorativa además, ¿no? Porque, otro cambio, la histeria, los histéricos. No tiene nada que ver con lenguaje inclusivo. Antes eso era solamente para las mujeres. Los hombres no podían sufrir de Sí. histeria porque no tenían útero, simple y llanamente. La histeria era explicada como que el útero se volvía loco y se ponía errante en el cuerpo y les paralizaba un brazo porque el útero estaba aquí. Entonces iban estas mujeres a una hospitalización, las masturbaban mecánicamente, incluso le metían esencias en su vagina para que el útero, con los ricos olores que le colocaban allá abajo, regresara a su lugar. Así eran tratadas. ¿Ok? Llegó Breuer y se puso a hablar con esta gente. Se puso a escuchar a estas personas y llegó a una solución prácticamente sin darse cuenta. Ahí nació, por cierto, la transferencia. Esta es la anécdota. Breuer atendía a una paciente que él llamó Anao. Eh, Perdió la capacidad de hablar el idioma, solamente podía hablar en inglés. Mira la inteligencia de esta muchacha, ¿no? El psicoanálisis es producto de esta paciente. Se paralizó, un conjunto de síntomas terribles. Y él iba todas las noches, imagínate lo romántico, ¿no? El doctor Breuer, la eminencia, iba a su casa y se ponía a hablar con ella. La hipnotizaba, trataba de calmarla, le echaban los cuentos, hablaban en inglés, le decía cualquier cosa, de repente convulsionaba y tenía cualquier... Y ahí se quedó por mucho tiempo. Y oye, tú no te has puesto a pensar que esto tiene que ver con esto. Pero era una cosa como muy informal. Y la paciente en algún momento pudo entender la determinación de sus síntomas y el caso fue resuelto. Vamos a ponerlo así. Esta historia no es tan sencilla, ¿no? Pero nace hasta la transferencia porque Ana O quedó embarazada del doctor Breuer. Mentira. Fue un embarazo psicológico, no estuvo embarazada, pero bueno, vamos a traernos eso al 2021, que una paciente diga que está embarazada de Marco. Tremendo lío. Imagínate eso en la época victoriana. Viena. Sí. Tengo un hijo del doctor Breuer. El doctor Breuer salió corriendo, ¿sabes? Se fue con su esposa a una segunda luna de miel, porque además decían que la esposa estaba muy celosa, esposa tóxica, ¿no? Diríamos ahora. Pero es que tú todas las noches estás con esa muchacha por allá. Sí, la estoy atendiendo. Y de repente sale ese chisme que esta mujer dice que está embarazada del doctor Breuer. Un temazo, ¿no? Pero era justamente el romance que puede surgir con alguien que te escuche. O sea, qué cosa más bonita, qué cosa más bella, que alguien no te mandó a un hospital y te encerró, sino que alguien viene y te escucha. Eso es amor puro. Bueno, que se termina como romantizando es otra cosa, pero es amor. Entonces, eso ha cambiado. Ya nuestros pacientes no son así. No nos llega una histeria, no nos llega alguien, ay, no, estoy histérico. No. Los pacientes también van cambiando. La forma de aproximarnos es distinta. Las intervenciones. Había un psicoanalista, no voy a decir los nombres para no enredar la cosa, pero había un psicoanalista que siempre se ponía el mismo traje. Cada vez que iba a trabajar, se ponía el mismo traje. Porque tenía que ser todo lo más formal para que el paciente no se viera afectado. Mira, yo me muevo, me rasco la cabeza, miro por el otro lado. Es un poquito como, no es que es más relajado, pero quizás nos permite una aproximación más auténtica
con el paciente. Yo creo que lo fundamental, el cambio más grande es ese, hacer una aproximación más auténtica con el otro y entender que esta es una relación que se construye de a dos y hacerla un poquito más horizontal. Antes no, antes era un poco como más desde afuera. Tú con tu rollo y yo soy el doctor. Tú tienes que hacer lo que yo te digo y tienes que escuchar lo que yo te digo. Ahora no es tan así. Yo creo que ese es el cambio fundamental. Las realidades. Eh, ¿Cuántos pacientes tengo yo de 5 veces a la semana? Ninguno. Ninguno. ¿Quién puede venir a terapia 5 veces a la semana? Tal vez 3, 4 veces por semana y bueno, es un rollo. Y ahora es un poquito más fácil porque estás trabajando, ¡ay! Tengo sesión. Pum, y ya va. Pero no, bueno, tenés que montarte en el carro, llegar al edificio, estacionar. El mundo también cambió y hace que las terapias en general también sean distintas. Así como el mundo también quiere una respuesta más rápida e inmediata, que el psicoanálisis nunca va a poder ofrecer. Entonces, bueno, también eso hace que nosotros seamos como, eso suena como chocante, pero lo voy a explicar, seamos más exclusivos. En estos días sacábamos la cuenta, ¿no? Comparando la población mundial con la población de psicoanalistas y de analistas en formación, y bueno, para que me odien como con estadísticas, era una cosa así como que 1,4 por 10 a la menos 8, la proporción. O sea, ni siquiera podíamos representar esto en porcentaje. Nosotros representábamos 1, algo por 10 a la menos 8, 0,00000 de la población mundial. ¿Cuántos pacientes podemos atender? Nada, en comparación a. Atendemos muy pocos pacientes. No tenemos, no es que yo veo 100 pacientes en una semana. No, siempre son los mismos 10, los mismos 20, los mismos 30 pacientes, todos los días a la misma hora. Entonces, eso también es como difícil porque, bueno, entonces, ¿cuándo se termina esto? Ya no se termina como antes, que te ibas 2 meses a Viena y estabas listo. Entonces, la intimidad de ambos se ve más expuesta. O de repente el paciente que se mete en el baño y, mira, Marco, vas a salir en el baño, ¿sabes? La realidad, aunque esos 50 minutos, la realidad es psíquica, la realidad externa no se detiene. Y alguien puede necesitar el baño. O de repente llegó el agua, perdón, Marco, dame un segundito, silencio, porque va a recoger el agua. O sea, todos estos cambios están presentes. Pero el trabajo, el setting interno, tanto del paciente como lo que yo me he encontrado, tanto de mis pacientes como de mí, sigue siendo el mismo. Los pacientes llaman a la misma hora, a algunos les resulta incómodo llamarte, te escriben primero, ya lo puedo llamar, porque pierden un poco la estabilidad de que esa hora era de ellos, y entonces, si Marco está haciendo algo, yo sí estoy haciendo algo, y si lo estoy haciendo, tengo que parar porque es tu hora. Porque, bueno, si estoy en mi consultorio, estoy en mi consultorio y saco un libro y me pongo a leer mientras espero al paciente. Pero a lo mejor aquí no. A lo mejor aquí voy, juego con mi hijo, llego el agua, o meto a lavar, o uso la secadora, o me voy y me sirvo un café, o me lo preparo. Pero al momento del trabajo no hay mayores variables. Es exactamente la misma dinámica. Sin embargo, se extraña el asidero externo. Queremos salir, queremos volver al consultorio, anhelamos el contacto, que por cierto es incómodo, ¿no? Porque uno de los costos, yo creo que el mayor costo que va a tener esta pandemia es el del contacto. En términos sociales, yo creo que si ya se nos estaba haciendo difícil que existiesen vínculos humanos sanos, auténticos, libres, ahora va a ser mucho más complicado, ¿no? Yo me pongo a pensar, bueno, ya yo soy un hombre casado, con hijos, tal, pero no, yo no quisiera imaginarme vivir esto y ser un aborrecente de 17 años. ¿Cómo me enamoro? ¿Cómo salgo con alguien? Una cita, ir al cine, o sea, la realidad.
de los niños y de los adolescentes ha cambiado muchísimo y no tengo ni idea de las repercusiones, el costo que esto va a tener. Eh, los pagos, otro cambio, ¿no? Ahora, ¿cómo le pago a Venezuela? Te pagaban en efectivo, ya ni siquiera te pagaban en bolívares, sino que te pagaban en dólares y te llevaban un billete en dólares y ese era el pago. Y ahora, entonces, bueno, si tú no tienes tele y si no tienes que si esto, que si cuentas afuera, se hace como mucho más difícil. Entonces, transferencia, que si pago móvil, que si no lo tienen, o sea, esto va movilizando. Hay pacientes que vienen, entonces viene la realidad. Yo les digo, mira, mi casa está ubicada en tal lugar. Entonces uno les manda el mapita y ellos llegan y hacen un pago. Entonces, ya sé dónde vive el terapeuta. Entonces, estos cambios, esto moviliza muchísimas cosas. Um, y despierta sobre todo muchísimas fantasías que deberán ser tratadas y atendidas en la misma terapia. Otro punto así importante que la conectividad, Venezuela, la conexión, el internet. Tú misma me lo preguntaste, el internet, ¿cómo se porta? Creo que ni te lo respondí, de hecho. Estaba arreglada, va a ser por WhatsApp, entonces déjame buscar la tabla, déjame buscar la cosa. Antes podía ser que una sesión, ¿cómo? Porque no escuché. Pero ahora es el audífono, ahora es el internet, o si es por llamada telefónica, no, es que tengo movilnet, es que tengo Digitel, es que tengo... no, es que en mi casa la cobertura es mala, se fue la luz Yo creo y que no nos ahora podemos... necesitamos más herramientas. O sea, la técnica no ha cambiado, pero necesitamos más herramientas. Y esto complejiza un poco la situación porque, bueno, es adaptar, o en este caso, para ustedes los psicólogos y los que están en la práctica, adaptar todas esas herramientas o tener las mayores posibles para tener que ofrecer a cada uno, porque es que todos vamos con una particularidad. Hasta lo económico, ¿no? También hay que... Primero, cuando comenzó todo esto acá en Venezuela, pues la incertidumbre, el cambio rápido, ¿qué hacemos? Volvemos al consultorio, nos quedamos, pasamos a casa, no atendemos a nadie. El primer momento fue un momento de locura provocada por la incertidumbre. Y el papel del psicólogo fue fundamental porque no todos, pero muchos psicólogos, también depende de las características individuales, ¿no? Quizás a mí se me puede hacer un poquito más sencillo pasar online. Es más, en Venezuela son muy pocos los psicólogos o los psicoanalistas que no atendían pacientes en línea, porque los pacientes se van del país y el tratamiento continuó. Entonces eso digamos como que nos habilitó ciertas herramientas antes de. Pero el resto de mis pacientes ya se adaptó muy bien a este cambio. Es mi experiencia, yo no he tenido ningún inconveniente. Bueno, sí, el internet, tú sabes, ¿no? La cobertura, entonces ahora yo en casa tengo 3 servicios de internet y entonces que si uno inalámbrico porque se me va la luz, entonces lo prendo, Volvemos a ¿sabes? las ¿No? herramientas. ¿Sabes? Y aquí tengo un montón de, ¿cómo se llama esto? Unos power bank, entonces voy cargando aquí, no, llámame a este porque lo estoy cargando, o sea, un montón de audífonos, los inalámbricos, los cables, la computadora. Son todas estas herramientas que uno va utilizando para poder continuar el trabajo, que lo hacen mucho más difícil y más desgastante. Para mí es más difícil, sobre todo al principio, yo terminaba agotado. La misma cantidad de pacientes y era agotador. Ya me vengo acostumbrando. Pero sí, creo que la gran pérdida fundamental es la del contacto. El paciente necesita volver a llegar a una sala de espera, ¿sabes? Tocar un timbre, eh, tener un espacio compartido, porque ahora el espacio no lo compartimos. Él está en un lugar y yo estoy en otro. Y tratamos de construir uno para comunicarnos, pero no estamos en el mismo lugar y la experiencia obviamente es distinta. Y bueno, repercusiones de la pandemia, yo creo que es muy temprano todavía para hablar. Lo que estamos comenzando a ver son síntomas. Angustia, insomnio, ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático, síntomas. Curioso porque son patologías, ya son entidades nosográficas, ¿no? Pero dentro de la patología y el sufrimiento mental. Pero para mí en este momento son solamente síntomas. Que Se no son, deprimió por que la no son pandemia. nada nuevo. Aquí no hay Es nada un nuevo. síntoma, nada nuevo, pero es un síntoma porque yo creo que se va a formar algo más.
Sabes que Vamos, síntomas. hay algo bien particular que dicen, no, que esto nuevo que se está viendo en relación a la pandemia, los estudios descubrieron, pero ya va, la angustia, la desesperación, la ideación suicida, eh, los duelos, eso no es nada nuevo. Y a mí me ha llamado bastante la atención que ahorita hay muchos estudios que se han enfocado porque es en relación a la pandemia, pero es que día a día millones de personas viven toda esta cantidad de síntomas. Y me parece pues muy idóneo lo que estás diciendo. No sabemos las repercusiones porque necesitan tiempo. Las repercusiones necesitan tiempo para empezarlas a ver. No son nuevas, pero de alguna forma sí lo son, porque la manifestación, lo que lo provocó y la expresión es distinta Eso en sí, algunos casos, no en todos, eso sí. pero no sabemos. O sea, en alguna discusión, en un foro que tenía casi un año, el año pasado, que lo discutíamos, nosotros llegábamos a una conclusión que estamos en este momento en una cosa que nos inventamos el nombre, trastorno de estrés pretraumático. Pretraumático. Todavía estamos en el antes del conflicto. No sabemos cómo va a terminar. Un trastorno de estrés postraumático. Pasó algo y me generó estos síntomas. En este momento estamos teniendo síntomas, pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar o cómo va a pasar, y después tendremos que esperar cuál va a ser el conglomerado de cómo se va a armar esta nueva dinámica en el sufrimiento humano. Yo, como decía, yo con mis pacientes no he tenido ningún problema. Se adaptaron muy bien, creo que ellos se adaptaron mucho mejor que yo. Yo me estoy adaptando ahora a esto. Cambiaron las horas, tuvimos que cambiar. A veces haciendo un paciente a las 7 de la mañana, haciendo un paciente a las 9 de la noche. ¿Sabes? Esto termina como cambiándose porque las realidades de tanto de los pacientes como las mías se modifican. Pero hablando de esto, de que no sabemos qué va a ocurrir, yo, bueno, un poquito, no sé si atado a una realidad o algo pesimista, pero yo creo que por lo menos un par de años más nos falta para comenzar a salir de esto, o por lo menos aquí en Venezuela, y yo ya comienzo a trabajar y a pensar, volveremos al consultorio. ¿Será posible volver nuevamente a nuestros consultorios? Los pacientes preferirán mantener la terapia online o querrán volver. Yo creo que como todo, unos sí, unos no. Pero así como algunas personas pudieron perder su sustento económico, sus trabajos, o que les apretara el bolsillo, yo creo que también ha ocurrido mucho que ahora se trabaja más. De hecho, prácticamente todos mis pacientes tienen ahora hasta más trabajos o más trabajo, no solamente más trabajo del que ya tenían, sino más trabajos. Yo, Entonces consiguieron otro porque es en línea y demás. Y es lo que te decía, yo paras el honestamente, trabajo en y el al área marco. organizacional, que es la que manejaría más esta área, no le llamaríamos más trabajo, le llamaríamos más tareas agregadas al trabajo. Porque, por ejemplo, una persona, tú, en el caso como psicólogo, eh, pues tu tarea o tu rol era ir todos los días al consultorio, estar allí durante un horario en específico, esperar y atender paciente por paciente, utilizar tus técnicas, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Ahora le agregaste más tareas a tu dinámica. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez estás en el mismo lugar, tal vez, porque tú definiste que ese fuera tu lugar de trabajo. Pero, bueno, tienes que tener a la mano una laptop, saber manejar la laptop, tal vez una tablet y saber manejar la tablet, tener el audífono inalámbrico y saber cómo se maneja, manejar las diferentes aplicaciones. Tienes que capacitarte además en estas diferentes aplicaciones, empíricamente, educativamente, como sea que... Entonces, tenemos más tareas. Hay personas que se han adaptado muy bien, hay otras personas que no se han adaptado del todo. También elementos particulares como edad, si hay una relación o hubo en algún momento alguna cercanía con la tecnología. Es, un, es una cosa allí bastante compleja. Eh, Uh-huh. Cerrando este tema y para preguntarte algo ya a nivel personal. Eh, Uh-huh. Obviamente la situación pandemia nos afectó a todos y el psicólogo no está ajeno de esto. O
sea, tú tuviste que haber tenido tus afecciones particulares en relación a la situación de la pandemia. Como psicólogo, ¿cómo afrontaste tus situaciones personales para poder eh, seguir llevando a cabo tu desempeño? La propia terapia es resulta fundamental acá.